Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa, y sin que él tuviera relaciones con ella, María dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Hemos dicho en la oración colecta una oración muy hermosa. Concédenos que a tu mismo Hijo unigénito, a quien acogemos lleno de gozo como Redentor, concédenos, ¿ve? Merezcamos también acogerlo llenos de confianza cuando venga como juez. A este Dios, al que hoy acogemos con alegría, con ternura, con amor, con admiración, sin miedo, sino con alegría. Concédenos, Padre, que también cuando venga como juez, también salgamos a su encuentro llenos de alegría, como salimos hoy. Y el ángel le dice hoy a José: María dará a luz, y dará a luz por obra del Espíritu Santo, un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, hermanos míos, ¿a qué viene Jesús al mundo? A salvar. No viene a condenar, viene a salvar. Viene a salvar al mundo, viene a salvarnos a nosotros, viene a echarnos en cara nuestro pecado, a humillarnos, a gritarnos, a insultarnos. No, viene a demostrarnos su amor y su ternura. Vamos a escuchar durante estos días, mañana, cuando el ángel se les aparece a los pastores en la cueva de Belén. Se le aparece y le dice: alégrense y llénense de contento, porque hoy les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy les ha nacido un Salvador. No llegue a decirle: ay, así los quería agarrar. Hoy sí van a saber lo que es bueno, ¿eh? Prepárese, porque si hoy les va a ir como nunca pensaron, ¿verdad? Porque hoy ya vino el Hijo de Dios y quién sabe cómo les vaya. ¿Verdad que no dijo así? Alégrense, llénense de contento, porque les ha nacido un Salvador. Y ese es el grito, ese es el anuncio. Nos ha nacido un Salvador. ¿Y para qué ha venido? Para salvarnos. Hermanos, Dios pudo haber venido como hombre adulto, pudo haber venido como un adulto, pudo hacerse presente entre nosotros, así como, acuérdense, como cuando Dios pasaba frente a Abraham, ¿se acuerdan?
aquellos ángeles, ¿verdad? Que tenían figura humana, tomaban figura humana para hacerse visible y darse a conocer, incluso caminaban a la par de Abraham, ¿verdad? Cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan aquel texto hermoso, aquel diálogo, verdad? No se enoje mi Señor, dice Abraham. Y si hubieran 30 justos en Sodoma, ¿destruirías esa ciudad? En ocasión a esos 30 no destruiría. Y si solo existieran 20, en ocasión, ¿se acuerdan ese diálogo, verdad? Un diálogo tan hermoso. Dios, hermanos, pudo haber venido así también. Pudo haber venido así también como un hombre que venía de lejanas tierras, que nadie sabía de dónde venía. Porque acuérdense que esa era la profecía, ¿verdad? Esa era la profecía. Cuando venga el Mesías, nadie va a saber de dónde viene. Cuando venga el Mesías, iba a suceder así. Pudo haber venido así el Señor, pero no vino así. Y saben, hermanos, una de las cosas importantísimas, aquí entre ustedes hay personas que han tenido la dicha, por providencia, por gracia de Dios, de ir y confirmar con sus propios ojos que lo que los evangelios nos narran hoy no es un invento. Existen los lugares, los pueblos, las ciudades donde esto sucedió. Iniciamos el recorrido cuando fuimos a la peregrinación en Nazaret, donde fue la anunciación. Ahí en la casita de María. La casita de María es solamente un arco, está de la puerta. Y es que hay una historia, ¿por qué solo está el arco de la puerta en Nazaret? Cuando fueron las cruzadas, los cruzados estaban ahí custodiando los lugares santos, pero las invasiones de los persas, de los musulmanes, venían invadiendo, venían ganando y los cruzados estaban perdiendo. Entonces los cruzados lo que hicieron fue arrancar la casa, la santa casa, la casita de Nazaret, por bloques, y la sacaron en carretas hacia el mar, y en el mar se han llevado las piececitas de la casa y se han llevado hasta Roma, y allá se armó nuevamente la casita de Nazaret, con la intención de que esa casita no fuera destruida. Entonces en Nazaret solamente está el arco, porque ese arco era de piedra. Ese arco era de piedra, entonces era más resistente, más fuerte, y no lo iban a poder llevarse, no se lo iban a poder llevar, porque era una piedra labrada la que estaba ahí y que habían hecho ese arco. Y es lo que está ahí en la casita de Nazaret. La vez pasada fuimos y pudimos ver, hay unas excavaciones y hasta hay herramientas de carpinteros abajo. Y era un pueblito y el único carpintero en ese pueblo era José. Y ahí están algunas herramientas. Bajo la iglesia dedicada a San José hay unas excavaciones donde se han hallado, donde estaba la casa de José. Allá estaba la casa de María y así arriba estaba la casa de José. Las casas estaban cerca. Cuando los textos evangélicos nos hablan de ese momento de la anunciación, del saludo del ángel, cuando nos habla del nacimiento del niño Jesús, hermanos, no son una historia inventada, es un acontecimiento histórico, una realidad que se dio en su debido momento. Lo que nosotros estamos celebrando hoy, lo que estamos recordando, estamos preparándonos para celebrar a lo grande como parroquia, como ciudad podríamos decir, no es simplemente una tradición, es un acontecimiento que marca la historia de la humanidad y desde entonces va a ser antes de Cristo, después de Cristo, porque Él viene a dar un nuevo rumbo a esta historia. Me da tristeza cuando hay personas, ustedes saben que hay muchas personas que viven como unos resentidos de Dios y ven a Dios como el ser más malo, como el ser más perverso. Incluso podemos decir, ven a Dios como un enemigo. Si Dios no existe, ¿y por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué hay tanto odio?
¿Y por qué hay tanta injusticia si verdaderamente Dios existe? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? Yo tengo una respuesta. ¿Y saben por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque los hombres hemos cerrado nuestro corazón a Dios. En el Antiguo Testamento encontramos a un Dios fuerte que llama fuertemente al pueblo de Israel, le llama la atención, lo corrige y lo castiga. ¿Entendieron? ¿Entendió el pueblo de Israel? ¿Se convirtió? ¿Se santificó ese pueblo porque Dios le habló con mano dura? No, más rebelde. Más rebelde. Hoy Dios cambia de metodología y nos da a conocer su ternura, su amor, su misericordia. Y se acuerdan cuando Jesús habla de aquel viñedo que plantó el Señor, entonces mandó a sus criados para recoger la cosecha, la parte de él, y lo mataron, y por último mandó a su propio hijo. Nos quiso enternecer, nos quiso hablar de su amor, envió a su hijo al mundo, lo envió para que viniera y nos hablara del amor del Padre. ¿Y qué hicimos los hombres con Jesús? ¿Qué hicimos con Jesús? Despreciarlo y subirlo a la cruz, crucificarlo. ¿Y de qué nos habló Jesús? Solo nos habló que Dios nos amaba. Miren, Jesús mismo va a decir: yo no he venido a condenar el mundo, he venido a salvarlo. He venido a salvarlo. ¿Cuál es el mandamiento? Acuérdense que existían más de 400 mandamientos en el pueblo de Israel. Dios había dado solo 10 a Moisés, pero aquellos empezaron a poner uno tras otro, tras otro, tras otro, y tenían más de 400 mandamientos. Y Jesús dice: este es mi mandamiento, el único mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nos habla del amor. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros los hombres? Cerrar nuestro corazón al amor. Y lo peor es que estamos destruyéndonos unos a los otros, estamos destruyendo nuestra sociedad, estamos destruyendo la dignidad de los niños, la integridad de los jóvenes, estamos destruyendo la familia, los matrimonios, estamos destruyendo todo. ¿Y saben qué es lo peor? Que el único culpable es Dios. Y a Dios le echamos las culpas. Y vemos a Dios como el enemigo cuando, al contemplar dos momentos, a mí en mi vida personal como cristiano, a mí Jesús Rodas, si hay dos momentos en los cuales a mí me marca la vida, me marca mi vida, son cuando contemplo a Jesús acostado en un pesebre y cuando contemplo a Jesús crucificado. Son como los dos momentos más grandes en mi vida. Son como los dos momentos más fuertes que me cuestionan a mí en mi vida y me preguntan: Jesús, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Cuando contemplo al niño Jesús acostado en un pesebre, cuando contemplo la ternura de Dios en su santa infancia, y cuando contemplo a Jesús en la cruz, preguntémonos: ¿qué significa eso para nosotros como cristianos? ¿Qué significa? Ahí nos está hablando todo Dios a nosotros. Nos está hablando de su amor, nos está hablando de su misericordia. Pero la pregunta que tenemos que hacernos hoy nosotros es: ¿cómo estamos respondiendo a ese amor? ¿Cómo estamos respondiendo a esa ternura de Dios que podemos contemplar en Jesús? Jesús viene a este mundo, sí, y viene a demostrarnos cuánto nos ama, pero también Jesús es nuestro juez. Y un día nos llamará a su presencia, en el último día, porque la oración colecta habla hoy de eso. En el último día, cuando venga, unos serán puestos a su derecha y otros a su izquierda. Y los que estén a la derecha les dirá: vengan, venid de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y miren, hermanos, que Jesús no pregunta porque se supieron la Biblia de memoria, porque fueron todos los días a misa. No, de nada me sirve saberme la Biblia de memoria, conocer toda la palabra de Dios, si yo no la pongo en práctica en mis obras. De nada me sirve.
y a los que están a su izquierda le dirá una frase muy dura: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. En el último día, hermanos, en el último día, ese juez va a venir, que es Cristo. Pero ¿saben una cosa? Yo siempre he pensado que ningún cristiano tiene que temerle a Dios. Ningún cristiano que lucha día con día, se esfuerza por darle lo mejor de sí a Dios, nunca tiene que temer. El que tiene que temer va a ser el perverso, el malvado, el inconverso, aquel que con saña, con maldad, daña, destruye a su hermano, busca la forma como destruirle. Ese es el que tiene que temer, porque cuando venga el día del juicio final, entonces Dios hará justicia. ¿Ve? Dios hará su justicia. Pobrecito aquel que tiene su corazón cerrado, pobrecito aquel que tiene su corazón lleno de odio y de maldad, porque entonces, como dice la palabra de Dios, será el crujir y el rechinar de diente. Esta noche para nosotros es una noche donde debe brillar la esperanza para nosotros, la esperanza, la alegría de tener a un Dios misericordioso, bueno, a un Dios que se acerca a nosotros y lo único que busca es enternecernos con su ternura, que es la ternura del Padre para cada uno de nosotros. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.